Bienvenido al canal comunitario de Amaga Televisión, nuestro programa En Derecho, un espacio de participación, de aprendizaje, de enseñanza, de pedagogía sobre lo que son los derechos en Colombia. Nos acompaña en este primer programa del año 2019 el equipo de trabajo de la Oficina de Abogados, del doctor Alejandro Uribe Tangarife, la doctora Diana Morales Willes, ex jueces de la República, sí, que nos han acompañado en este espacio compartiendo con nuestros televidentes sobre temas relacionados en derecho, especialmente con el derecho laboral y el derecho de la seguridad social en Colombia. Doctora Diana, bienvenida al programa nuevamente. Muchas gracias por compartir con nuestros televidentes, no solamente de Amagar, sino con los que nos amplifican a través de la red de canales del suroeste antioqueño, Redes Sur, y en el oriente antioqueño con la Ceja del Cambo, que comparten nuestros programas y que a la vez conocemos y aprendemos de ustedes sobre los derechos en Colombia, especialmente las inquietudes que la comunidad tiene afuera, atrás de cámaras, y que es lo que yo hago, es traer esas inquietudes de la comunidad sobre los temas relacionados con el derecho en Colombia. Doctora Diana, bienvenida nuevamente, espero que haya pasado una feliz Navidad y unas vacaciones después de tanto trabajo, doctora, a que nos vuelva a acompañar en este comienzo de año 2019. Muchas gracias, León Fabio. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes de acá de Amagá y de los demás municipios del suroeste que nos ven en sus casas. Un saludo muy fraterno para este nuevo año y muchos éxitos. Los esperamos en nuestra oficina para darles toda la asesoría que necesiten en temas relacionados con el derecho laboral y la seguridad social. Y de nuevo en este programa tan exitoso a fin de brindarles todos nuestros conocimientos en las áreas que necesiten. Recordamos a nuestros televidentes que este es un programa que se hace a través de los medios públicos de la televisión comunitaria en Colombia, que es un programa totalmente gratuito, valga la redundancia, y que solamente busca que nuestros televidentes conozcan sus derechos y que puedan tener dónde reclamarlos. Luego, enseguida nos da la dirección de su oficina, doctora Diana, porque es importante. Lo que acá se dice es apenas un abrebocas de muchos temas que tratamos, pero la gente queda con muchas inquietudes, muchas dudas, y como cada caso es particular, bueno, entonces ahorita nos da la dirección, doctora Diana, para que la gente sepa dónde los puede contactar para ampliar un poco sus temas y específicamente las inquietudes que tenga cada uno de los televidentes. Doctor Alejandro, bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en el canal comunitario de Amagá Televisión. Muchas gracias a usted, León Fabio. Al canal comunitario de Amagá también un agradecimiento muy grande por parte de la doctora Diana y míos, porque sabemos que es una gran labor la que se presta a través de este gran programa, no solo con el municipio de Amagá, sino con todos los municipios donde llega la señal de este gran canal y sobre todo de este gran programa en Derecho, donde la idea es que todos aprendamos. Créame, León Fabio, que cada consulta que usted nos hace en representación de la comunidad es además un aprendizaje para nosotros. Y créame que de acá, de todas las consultas que usted nos hace o de todas las consultas que nos hacen los televidentes y la comunidad, nosotros también nos vamos a investigar y nos vamos a buscar qué hay de nuevo, qué ha salido de jurisprudencia en la normatividad. Todo esto nos va ayudando a todos a salir adelante, León Fabio, y como lo asegura la doctora Diana, estamos es para servirle, para asesorarlos en estos temas de laboral y seguridad social, y con mucho gusto entonces los esperamos en nuestra oficina. Les recordamos que la oficina está ubicada en la carrera 49, número 5058, oficina 310 del edificio San Fernando en la ciudad de Medellín. El teléfono donde se pueden comunicar con nosotros es el 251-8424. Gracias, doctor Alejandro, doctora Diana. Sí, es bueno recordar que este programa inició hace más de 7 años, doctora Diana. Inicialmente fue un espacio reservado y que me ofreció el compañero periodista y director del periódico El Suroeste, don Álvaro Valencia Cano, que en paz descanse, y que ha seguido a través del canal comunitario de Amagá Televisión con la auspicio de doña Adelfa Henao Marulanda y ahora con Fabián Muriel, el director del canal comunitario. Gracias a ellos y gracias a Redes Sur podemos compartir toda esta información a través de los demás canales comunitarios de los municipios asociados, sobre todo en el suroeste antioqueño y al oriente antioqueño en La Ceja. Doctora Diana, antes de empezar con el tema del día de hoy, del que hablaremos sobre pensión de sobrevivientes o pensión por muerte, que llamábamos antes, de la Ley 100 de 1993, que es un tema muy recurrente en materia de seguridad social.
quisiera que abordáramos un ratico el tema de los pasivos pensionales, sobre todo de las personas que laboraron en el sector público antes de la cobertura obligatoria de la Ley 100. Mucha gente en un programa que hicimos la vez pasada quedó con esa inquietud y la gente me pregunta en la calle. Yo trabajé en el municipio de Salgar, yo trabajé en Bolívar, yo trabajé con empresas públicas, yo trabajé con Edatel, con Telecom, gente que dice, pero en la época no nos afiliaban, ni qué podemos hacer, y yo tengo por allá 4 o 5 años, 2 o 3 añitos, no volví a cotizar nunca, no entré al Seguro Social, en esa época Seguro Social hoy Colpensiones. ¿Qué se puede hacer? Me decía usted la vez pasada que era posible recuperar esos aportes. Claro que sí, León Fabio. Antes de la entrada en vigencia de la Ley 100, las entidades públicas tenían a cargo el reconocimiento del tema pensional. Entonces, cada entidad pública tenía sus propias reservas pensionales y una vez sus trabajadores cumplían los requisitos, sea mediante convención colectiva o los requisitos legales para acceder a la pensión, el ente municipal o departamental reconocía sus propias pensiones. Sin embargo, hubo personas, trabajadores oficiales o empleados públicos que no alcanzaron los requisitos para acceder a una pensión legal y que tampoco fueron afiliadas al Sistema General de Seguridad Social, el sistema de pensiones, y trabajaron menos de 10 años, trabajaron 8 años, 5 años, y esas personas dicen, entonces, ¿ese tiempo qué pasa con ese tiempo? Yo lo trabajé, ¿porque no me dan una indemnización? Resulta que antes de una sentencia del Consejo de Estado, que en este momento no recuerdo exactamente el número, esas entidades públicas no reconocían ese tema a título de indemnización o a título de pago de bono. Después de esa sentencia del Consejo de Estado, se indicó que esos tiempos no pueden perderse y que efectivamente fueron laborados por ese trabajador y tienen que devolvérsele a título de indemnización sustitutiva. Entonces, si yo trabajé, por ejemplo, en el hospital de acá de Amagá antes del 30 de junio del 95 y no fui afiliado al sistema, o incluso después del 30 de junio del 95 y no fui afiliado, entonces tengo derecho, si cumplí los 57 años y soy mujer, o los 62 años si es hombre, a reclamarle a esa entidad pública la indemnización sustitutiva. Nosotros hemos tenido varios casos, por ejemplo, de gente que trabajó en el departamento y el departamento ya nos ha reconocido sin necesidad de demanda estas indemnizaciones, pero hay otras entidades públicas que sí no la reconocen, pero hemos obtenido pues respuestas favorables por medio de los juzgados laborales. Entonces yo los invito a esas personas que trabajaron en entidades públicas a que se acerquen a la oficina, nosotros les tramitamos la solicitud del bono pensional, les revisamos esos tiempos y miramos si hay lugar a pedir la indemnización. Incluso hay personas que alcanzaron a trabajar más de 10 años y fueron trabajadores oficiales. Esas personas podrían ser candidatos a una pensión restringida de jubilación a cargo de esa entidad pública por no haber sido afiliados al sistema, por haber trabajado más de 10 años de servicio, ser trabajadores oficiales y haber sido de pronto despedido, haberse retirado voluntariamente, ¿cierto? Entonces podrían ser candidatos incluso a una pensión sin necesidad de haber cumplido los 20 años de servicio público. Aunque no haya cotizado nunca al Seguro Social. Aunque no haya cotizado, es uno de los requisitos, es uno de los requisitos como tal que prevé la norma de que trata la pensión restringida de jubilación, es que ese trabajador oficial, porque ese solo aplica para los trabajadores oficiales, que hayan laborado más de 10 años al servicio de una entidad pública, no hayan sido afiliados y se les haya terminado pues la relación legal que tenían. Porque si siguieron laborando en alguna otra entidad y siguieron cotizando bien sea al Seguro Social antes del pero ahí sí se le pueden sumar esos tiempos. Ahí sí se le pueden sumar esos tiempos y si no le alcanza, por ejemplo, a esas personas. Supongamos que este señor cumplió los 62 años, trabajó en un ente público 5 y no alcanzó tampoco la pensión con las cotizaciones porque cotizó 10 años, ¿cierto? No cumplió las 1.300 semanas. Entonces, Colpensiones le va a volver la indemnización solo del tiempo cotizado. Esa persona tendría candidata para nosotros solicitarle un reajuste de la indemnización con ese tiempo público sin cotización. Ese sería otro evento, sí. El otro evento del que tú me hablabas antes es de las personas que definitivamente no fueron afiliadas al sistema y que ese tiempo está a cargo de la entidad pública, que lo podemos recuperar a título de pago de bono pensional o indemnización, sea administrativamente o por demanda. No importa el número de años que haya cotizado. No importa el número de años, nosotros le hacemos el cálculo de la indemnización o el cálculo del bono, ¿cierto? Dependiendo de lo que más le convenga. Muchas gracias, doctora Diana. Entonces invitamos a esas personas que hayan trabajado en el municipio, en Edatel, en esta mina de acá de La Gualí, exactamente, en el San Fernando, en el hospital, a que se acerquen a la oficina. Nosotros solicitamos todos esos tiempos a cada entidad pública donde hayan laborado y miramos entonces qué podemos hacer en cada caso específico, a qué tendrían derecho.
Hablamos de la Gualí, mina La Gualí, porque en Amagá, para todos es sabido que mina La Gualí es una mina que hoy todavía tiene título minero a cargo de EDA en su momento, EDA, sí. o Edatel hoy, o Tigo Une, como se quiera llamar ya en adelante, seguirá siendo responsable. Incluso nosotros tenemos 2 casos de acá, de 2 señores que pueden aplicar una pensión restringida, porque Datel los tiene como empleados públicos, pero ellos trabajaban en la mina directamente en Socavones y trabajaron más de 10 años. Entonces con esas 2 personas precisamente estamos tratando de que se les cambie la calidad de servidor público, de empleado público a trabajador oficial para acceder a una pensión restringida de jubilación, porque no fueron afiliados al sistema y en realidad las funciones que desempeñaban eran propias de un trabajador oficial. Y en el suroeste, León Fabio, debió haber muchísima gente, mucha gente que de tiempo atrás estas entidades públicas como los hospitales, los mismos entes territoriales como los municipios no les efectuaron cotización alguna y ese tiempo está por ahí perdido en el aire. Esa es la invitación y es la misma invitación que les hace Diana, es consúltenos, no se queden con ese tiempo por ahí, ahí hay una plata y un dinero que se puede rescatar y nosotros estamos prestos para darles esa asesoría. Incluso, doctor, ahora usted que lo recuerda, en muchos municipios el departamento de Antioquia hacía alianzas con la gobernación hacía alianzas con algunos municipios, con los mismos ministerios, y se creaban en su momento unas entidades que uno consideraba que eran públicas porque eran de capital público, pero que la gente no alcanzó a cotizar porque fueron de pronto antes del 94, por ejemplo, como aquí en Amagá teníamos una empresa que nunca pues funcionó como se pensaba, pero que sí estuvo con unos trabajadores en la etapa de la construcción y en la producción de las briquetas del carbón, por ejemplo. Esa es una empresa que era del departamento y del IDEA. Y es muy factible que por esas empresas, como usted menciona, no se les hayan efectuado cotizaciones en ningún tiempo y ese tiempo lo podemos rescatar. Y muchas cooperativas. Esa sentencia que menciona la doctora Diana fue muy clara en advertir que ese tiempo así, no, porque es que los jueces lo que exigían era que tenía que haber una afiliación al Seguro Social y por lo menos con posterioridad a la expedición de la Ley 100. Esta sentencia fue muy clara al advertir que así no haya ninguna afiliación al sistema de seguridad social, ese tiempo se puede recuperar. Y le recordamos a nuestros televidentes que en esa época, antes del 94, doctor, que entró en vigencia pues, la reglamentación en pensiones de la Ley 100, que fue expedida el 23 de diciembre del año 93. Antes de esa época, doctor, la cobertura obligatoria de los empleadores afiliar a sus trabajadores era discrecional, o sea, no era voluntaria. Era obligatoria. Era obligatoria, pero el Estado era el que decía en qué regiones era obligatoria. Sí. En Amagá, yo lo recuerdo que en Amagá fuimos cobijados por la cobertura obligatoria en el 83. Se hacía por llamados, salían decretos, ¿cierto? Salían resoluciones donde se hacía el llamado, tal municipio ya es obligación a partir de tal fecha. Claro. Pero ya que ingresamos en ese tema, mucha gente se quedó con esa imagen de no había obligación en mi municipio de hacer las cotizaciones, entonces yo no tengo derecho a reclamar ese tiempo. El tiempo del 93 para atrás. Eso. Y créame, León Fabio, y todos ustedes, señores televidentes, que hubo una sentencia, llamémoslo así, de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral del 2013, que dijo que así no hubiera cobertura, porque no se hubiera hecho ese llamado por parte del Seguro Social, así no hubiera cobertura, ese tiempo, si le hace falta a la persona para cualquiera de las prestaciones de vejez, de invalidez, de sobrevivientes, ese tiempo se puede recuperar. Y las sentencias han sido muy claras y han salido en ese sentido, ordenándole a esos empleadores que así no, porque lo que alegan los empleadores es, yo no tenía obligación, yo solamente tuve obligación o a partir de la expedición de la Ley 100 o cuando me hicieron el llamado del Seguro Social. Esta sentencia es lo que, y ya ha sido ratificadas en muchas otras, 2014, 2015, 2016. ¿Qué dicen las sentencias? Usted, señor empleador, tiene que responder por ese tiempo. Siempre que le haga falta el trabajador para cualquiera de las prestaciones. Sí. Es importante, doctora Diana, entonces, que la gente sepa eso, porque mucha gente de pronto no sabe
y como dice el doctor Alejandro, la gente nos metió en la cabeza que si no había obligación del empleador, entonces... O si no estaba la relación laboral vigente el 1 de abril del 94, tampoco se ordenaba pues el pago de ese título pensional. Ahora las personas, así ya la relación laboral hubiera terminado, por ejemplo, en el 90, la ley 100 empezó a regir a partir del 94, entonces si la relación laboral no estaba vigente, los jueces indicaban que no. Ya ahora con la sentencia que señala el doctor Alejandro, tenemos esa posibilidad de recuperar esos tiempos. Y es muy amplia la Corte, León Fabio y señores televidentes, en algo. Inició indicando la Corte Suprema que era el empleador el que debía responder por esa prestación a la que pudo tener derecho el trabajador de haberse efectuado esas cotizaciones. Desde el 2015 ya varió un poco la postura e indicó la Corte Suprema de Justicia, no, a las personas les conviene no que esa pensión, ejemplo de vejez, la reconozca el empleador, porque en un momento dado ese empleador puede desaparecer del mundo jurídico, se puede liquidar. Se le ordena entonces a esa empresa o a ese empleador pagar el cálculo actuarial por ese tiempo que dejó de cotizar, 80, 85 ejemplo, al fondo. ¿sí? Al fondo, pagar ese cálculo actuarial y que sea el fondo de pensiones en el que esté la persona quien reconozca la prestación. Mucho más seguro Mucho para más el seguro. trabajador. Claro. Porque ese es el otro problema, doctor Alejandro, que encontramos mucho, y es que la persona, de pronto con esto que usted nos está diciendo, doctora Diana, doctor Alejandro, dice, bueno, yo trabajé 5 o 6 años en el 79, en el 80, y lo que dijeron los abogados, ve que tan bueno, con eso me voy a pensionar. Sí. Pero resulta que ya la empresa no existe. Eso resulta mucho, eso aparece mucho. Ay, sí, Ahora, es complicado. ahí sí ya viene El siendo problema. complicado porque no hay quien pague o la prestación o ese cálculo actuarial. Puede ser, no bueno. habría quien demandar, ¿cierto? Eso sí ya es complicado. En caso pues, de que sea una empresa privada, de personalidad jurídica, pues una privada. Sí, claro. Porque donde sea público, pues ahí ya se sí. persigue al que sea, porque Sí. el Estado siempre será responsable. Sí, ¿cierto? ajá. Doctor Alejandro, entremos en el tema ya de la materia de pensión de sobreviviente. Antes de 1993, de la ley 100, nosotros llamábamos pensión de muerte, pensión por muerte, Sí. que era invalidez, vejez y muerte. Entonces teníamos las tres Riesgos. letricas de, Sí. de esa sigla, IBM. IBM, Sí. llamábamos IBM, invalidez, vejez, muerte. La ley 100 nos cambió eso por sobrevivientes, pues con toda lógica, porque el muerto no reclama los que sobreviven. Ahora en esa pensión de sobrevivientes, que también nos cambió, no solamente nos cambió la sigla y nos cambió la denominación, también nos cambió los requisitos, no solamente en el 94, sino que nos la cambió en el 2007 y nos la cambió en el 2003 con la ley 797 y con el acto legislativo 01 del 2005. Y ahora nos la van a cambiar seguro porque ya se anunció Es por muy parte del factible. ministerio que nos van a volver a modificar Sí. las reglas de juego sobre el camino. Pero lo que tenemos hoy, doctor Alejandro, para una pensión de sobrevivientes, ¿Qué tenemos hoy, León Fabio, entonces, si fallece una persona? en origen común. En origen común, sí, porque origen laboral, Es otra ya cosa. lo hemos manejado acá, puede ser otro tema para otro programa posterior, Sí. pero hablando de un origen común, una persona fallece, tenemos que mirar varios requisitos y aquí vamos a entrar a particularizar pues, en algo cada uno de ellos, ojalá nos dé tiempo y nos alcance el tiempo. Lo primero que tenemos que mirar es si esta persona venía cotizando, si la persona fallecida venía efectuando unas cotizaciones al sistema, porque también ahí viene otro tema que se da mucho y es, falleció mi esposo, pero el empleador con el que estaba No le no pagaba. estaba efectuando cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social. Entonces ahí viene ya es otra pregunta. Entonces, ¿se puede hacer algo? Claro que sí. Es mirar si se puede mandar a ese empleador, si ese empleador con el que venía está vigente, con el fin de que sea ese empleador el que o pague un cálculo actuarial o reconozca en un momento dado la prestación, que no le va a reconocer el sistema como quiera que esas cotizaciones no le aparecen, ¿cierto? La ley 100, cuando nació por allá en el 94, trajo consigo un requisito de que la persona tenía que tener 26 semanas en el último año, ¿cierto? Ahora con la ley 797 del año 2003, lo que se viene exigiendo en términos generales, porque por ahí entran ya varias discusiones con lo del principio de aquel de la condición más beneficiosa, que es un principio que viene consagrado pues constitucionalmente, ¿cierto? Pero en términos generales, hoy,
si fallece una persona, tenemos que verificar que en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento tenga dentro de su historia laboral, sea en el régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados, o sea en el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, que tenga 50 semanas de cotización en los últimos 3 años. Que equivalen a un año. Que equivalen a un año. Entonces, ¿qué sucede? ¿Continuos o discontinuos? Sí, en los últimos 3 años. Doctor, vea, me negaron la pensión porque mi esposo tenía solamente 47 semanas cotizadas. Por 3 las perdió. Si no podemos rescatar esas otras 3 semanas, perdió la pensión de sobrevivientes. Eso es lo que tenemos hoy. Hoy, ¿cierto? Ya lo que tenemos que seguir advirtiendo es si se cumplen los requisitos de ser beneficiario de la prestación de sobrevivientes. Vamos a este primer corte de mensajes institucionales, doctor Alejandro, y venimos con la doctora Diana para que nos acabe de complementar sobre el tema de las 50 semanas en los últimos 3 años para el tema de la pensión de sobrevivientes, que es como muy parecido a los requisitos para la pensión de invalidez de origen común. Recordemos a los televidentes que cuando hablamos de origen común, la muerte causada en origen común puede ser por muerte natural, puede ser por muerte violenta, por muerte en accidente de tránsito o voluntaria, como en el caso de un suicidio, pero que no tenga que ver nada con el trabajo. Sí. Regresamos nuevamente en unos minutos, vamos a un corte de mensajes institucionales. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm Sada. Japanese. We are mankind. Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Regresamos nuevamente a su programa en Derecho desde el canal comunitario Amagá Televisión, saludando a nuestros televidentes en los canales comunitarios asociados a la red de canales del suroeste, RD Sur, y al municipio de La Ceja, al canal comunitario de La Ceja del Tambo en el oriente antioqueño. Doctora Diana, el doctor Alejandro ya nos ilustró un poquito sobre el tema de los requisitos para la pensión de sobrevivientes, o sea, para la pensión para la viuda, para los papás, para los hijos, que ahorita miramos cuáles son los requisitos y las condiciones de cada uno de los beneficiarios que podrían entrar a reclamar en los dos regímenes, tanto en el de prima media con prestación definida, que llamamos ahora Colpensiones, que es el sistema público, como el de ahorro individual voluntario que manejan los fondos privados. Las 50 semanas entonces son necesarias, como dice el doctor Alejandro, en ambos sistemas. 50 semanas en los últimos 3 años. Que el trabajador haya cotizado ese añito en esos últimos 3, pues para que la gente nos entienda, continuos o discontinuos. Doctora Diana, resulta que a veces, como dice el doctor Alejandro, una persona tiene 47, 45 semanas, no le alcanza para las 50, se puede perder la pensión, pero se encuentra que en la historia laboral hay vacíos. Muy comúnmente encontramos vacíos en la historia laboral. Algún empleador que lo retira a uno en vacaciones, algún empleador que lo retira a uno en licencias no remuneradas,
algunos patronos que por ahora hacen cualquier cosita, lo sacan a uno en Navidad y vuelve, lo entran en enero. Es muy común eso, doctora, y ahí se podrían recuperar las 3, 4 semanitas que faltan. Claro que sí, entonces lo primero que nosotros vamos a entrar a determinar es si ese afiliado causó la pensión. Entonces, como si dice el doctor Alejandro, si tiene las 50 semanas. Entonces vamos a entrar a revisar la historia laboral, vamos a mirar de acuerdo como al tiempo donde haya trabajado la persona, entonces cuántas semanas tiene que tener, si efectivamente en este mes entonces lo trabajó completo y resulta que ese empleador le cotizó 5 días, o como acostumbran los empleadores del sector de la construcción, que lo afilian un día y resulta que trabajó todo el mes, pero entonces van jugando como con eso. Entonces ahí es donde podemos entrar, como lo indicó el doctor Alejandro, a demandar a empleadores o a solicitarle al mismo sistema correcciones de historia laboral o que asuma el pago de las contingencias por no haber cobrado a los empleadores las respectivas horas. Entonces ahí también pues tenemos esa alternativa. Resulta que hubo un mes en que el empleador solo cotizó 20 días, ¿cierto? Y le hicieron falta esos 10 y los laboró, pero cotizó tardíamente. Entonces ahí es donde entra a responder el fondo de pensiones por no haber cobrado el tiempo de la mora, ¿cierto? Entonces primero entramos pues como a convalidar la historia laboral y a depurarla, ¿cierto? Si ya encontramos que efectivamente con esos tiempos la persona pudo haber causado la pensión de sobrevivientes para que los beneficiarios reclamen, entonces ya entramos a determinar si los beneficiarios realmente tienen la calidad de beneficiarios en las condiciones que señala el sistema. Esto es si es cónyuge, la convivencia, o si es hijo menor. Bueno, ya entramos a determinar si son beneficiarios de la pensión. Y resulta que el fondo de pensiones efectivamente tiene solo 47 semanas que le suma, pero vemos que hay unas moras, entonces entramos a demandar para que sea un juez laboral que determine que esa persona en realidad dejó causada la pensión, o entramos a demandar a empleadores, o ya determinar caso. Pues, o que muchas veces ocurre que en esos 3 últimos años de vida de esa persona de pronto hizo algún movimiento y se trasladó a un fondo privado. También entramos a mirar eso, de pronto esa persona estuvo prestando servicio militar y resulta que tiene tiempo en el ejército y no se le está computando, entonces también entramos a mirar eso, le preguntamos pues a los beneficiarios si pedimos esa información, ¿cierto? Entonces hay muchas alternativas. Entonces a las personas que de pronto les haya pasado eso, que no tenemos las 50 semanas, entonces tráiganos la historia laboral, tráiganos la resolución, el documento que le negó la pensión y miramos si es por el tema de semanas, ¿qué podemos recuperarle o qué alternativa tenemos? O si le podemos aplicar, como le indica el doctor Alejandro, los principios constitucionales como la condición más beneficiosa y mirar si cumplen los requisitos de las normas anteriores, como son las 26 semanas en el último año, o de pronto saltarnos al decreto 758, que son las 300 semanas antes del 1 de abril del 94. Entonces mirar por todo el sistema de normas qué es más favorable a esa persona. Es posible que se pueda ir. Ahí la invitación, León Fabio, es nuevamente a todos los televidentes, es que consulten, porque es que son muchos los casos que los fondos de pensiones, los privados, y Colpensiones ha negado una pensión de sobrevivientes y la gente se queda con la resolución de Colpensiones o con el comunicado del fondo privado donde le niegan y ahí quedaron. Lo mínimo que se puede reclamar, así no sea la pensión de sobrevivientes, es las semanas que tenía cotizadas. La indemnización. Porque una cosa es que en los 3 años no tenga las 50 semanas de cotización, hablando de que esté en Colpensiones la persona, pero posiblemente antes sí tenía 400 semanas. Entonces, una cosa es que le nieguen la pensión de sobrevivientes, pero esas semanas se pueden rescatar. Se le pueden cobrar a Colpensiones para que se las reconozca a los beneficiarios que acrediten tal calidad, ¿cierto? Pero además, como lo indica la doctora Diana, la Corte Constitucional es la que ha sido muy amplia en reconocer estas pensiones de sobrevivientes y de invalidez en virtud del principio de la condición más beneficiosa. Le pongo un ejemplo, y acá es muy importante, León Fabio y señores televidentes, que hay que tener claro algo, es muy importante en materia de pensión de sobrevivientes y en materia de pensiones de invalidez, llamémoslo así, en invalidez la fecha en que se estructura la invalidez y en materia de pensión de sobrevivientes la fecha de la muerte, porque esa es la que nos va a definir qué normatividad se le debe aplicar a una persona. Entonces, si la persona falleció con posterioridad al año 2003, estamos seguros de que hay que aplicarle la ley 797 del año 2003. Si falleció en ese interregno del 94 al 2003, se le aplica la ley 100 en su texto original. Y si falleció con anterioridad al año 93, se le aplica el decreto 758 de 1990. Entonces, como lo indicaba la doctora Diana,
La Corte Constitucional, que es la que ha sido, digamos, más amplia al manejar este tema, porque la Corte Suprema no le gusta mucho, porque no entra a reconocer pensiones en virtud de ese principio de la condición más beneficiosa, o lo hace en casos muy mínimos. La Corte Constitucional ha permitido, y aún lo hace, hoy 2019, que si una persona fallece en el 2016 o 2017, aún sin tener las 50 semanas de cotización en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento, si contaba con 300 semanas de cotización antes del 94, podemos hablar de que si cumple otros requisitos, pueda tener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Mira que es sin contar aún con las 50 semanas de cotización que dijimos que es un requisito hoy. Entonces, la invitación es nuevamente reiterarles a todos los televidentes, consúltenos. No se queden contentos con una negativa de un reconocimiento de una pensión. Hagan revisar siempre. Hagan revisar siempre esa resolución. Aún incluso, si el mismo fondo privado o Colpensiones los llamó y les dijo, vea, les voy a negar la pensión de sobrevivientes y les voy a reconocer o a devolver el dinero. Porque aún en esos casos, habiendo obtenido el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, si nosotros revisamos que por una mora de un empleador, que por múltiples factores, sí se contaban con esas 50 semanas, o que en virtud del principio de la condición más beneficiosa podemos aplicar otra norma, podemos llegar a decirle al fondo, reconozca la pensión, ejemplo, los 20 millones de retroactivo, y descuente lo que le reconoció a título de indemnización sustitutiva. Así claro la haya recibido. Claro que sí, León Fabio. Qué bueno. Que sepa entonces que la persona que recibió y tiene todavía la duda pueda decir, yo puedo volver a reabrir. Lo mismo sucede en el tema, yo recibí, doctor, es que yo cómo voy a reclamar mi pensión de vejez si ya me reconocieron hace 3 o 4 años la indemnización sustitutiva. La pensión de vejez es un derecho irrenunciable. Como tal, usted puede acudir a Colpensiones nuevamente o al fondo privado a decirle, reconózcame la pensión, estúdieme nuevamente el caso y si ve que tiene derecho, descuénteme lo que ya me reconoció a título de indemnización. Doctora Diana, y en caso de que hoy muera la persona, si muere hoy en el año 2019, indudablemente que hoy esa persona tiene que, esa pensión está supeditada a la ley 797, es decir, hoy tendría que tener 50 semanas en los últimos 3 años, como lo venimos hablando, ¿cierto? Sí. Hoy. Pero resulta que no tenía las 50 semanas en los últimos 3 años, pero sí tenía las más de 1.300 para la pensión de vejez. Claro, también, entonces ahí donde la norma prevé unas alternativas, y entonces si no tiene las 50 semanas en los últimos 3 años, pero tenía las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez, ese afiliado, y no la había reclamado, entonces la beneficiaria o el beneficiario tendrá derecho entonces a reclamar la pensión de sobreviviente en un 80% del IBL que le hubiera correspondido a esa persona pues, que falleció. Pero aclaremos que no lo había reclamado, es porque no tenía la edad. Porque no tenía la edad, exacto. ¿Cierto? Pero entonces aquí en este caso, entonces por así decirlo, el hecho de la muerte habilita la edad. Entonces ya tengo las 1.300 semanas, pero ese afiliado no alcanzó a cumplir el requisito de los 62 años. Entonces esa persona, entonces si no tenía las 50 semanas en los últimos 3 años, pero resulta que hace 5 años había dejado causada las semanas para acceder a la pensión, ese beneficiario puede entrar a reclamar la pensión de sobrevivientes. Se le habilita Exactamente. Y no necesariamente necesita los 50. Exactamente, sí, Y eso generalmente lo van negando ellos así olímpicamente. Claro que sí. Ellos van negando porque eso ya tienen unas simplemente, directrices. sí, es como un software que entonces mira si tiene las 50 semanas en los últimos 3 años o si no las tiene. Sí, allá le muestran a uno que una directiva presidencial del año 2012 y que tenga que perder. Y casos tan patéticos, yo ahorita le contaba a la doctora Diana, hoy estuvo en la oficina un señor, vea doctor, nos desviamos un poco del tema, pero es para mostrarles qué es lo que hacen los fondos. Vea, 58% de pérdida de capacidad laboral, estructurada en el 2017. Y vea la historia laboral, doctor. En los últimos 3 años sí tengo las 50 semanas de cotización. Y entonces, ¿por qué no te la reconocieron? Vea lo que me está diciendo Protección. No me la quiere reconocer, que porque dentro de esos 3 últimos años, 4 meses, el empleador pagó esas semanas o esos meses extemporáneamente. Entonces, le aparecen en la historia. Lo que hizo el fondo, sí se los recibo hasta con intereses de mora y todo, pero no se los tengo en cuenta para reconocerle la prestación. No se la valió. Dios. No se la valió por la mora.
Pero entonces, ¿por qué sí se la recibió? ¿Y por qué incluso las acreditó en la historia laboral? Es que no solo, ¿Cierto? Y a ahí uno no no habría puede, mora, pues. ahí no habría mora, es un pago extemporáneo en el que ya se cubrió la mora. Y a por uno no parte puede del sancionar empleador. dos veces. Los intereses son la sanción. Entonces, si este señor se queda contento con esa negativa, ¿qué le dan a él? La devolución de saldos en ese sistema. Y con un 52 de pérdida de capacidad. Con un 58% de pérdida. Tiene derecho a un reconocimiento de la pensión de invalidez. Volviendo ya al tema de la pensión de sobrevivientes, es igual, las entidades y los fondos privados niegan y niegan y niegan. En el tema, por ejemplo, que ahorita lo podemos abordar, en el tema de la dependencia económica, los fondos privados son encantados y casi que la regla general es negar cuando se tiene que acreditar dependencia económica. Por ejemplo, cuando la persona fallece, un hijo, y los beneficiarios que quedan son los papás, casi siempre niegan. No, es que usted, señora, la mamá recibe 200, 300 mil pesos, no dependía de... Usted tiene más hijos. Cuando ya la Corte Constitucional ha sido muy enfática y toda la judicatura en advertir que la dependencia económica no tiene que ser total y absoluta. Debemos hablar de una dependencia económica, sí, pero esta persona, ¿cómo puede advertir uno, León Fabio y señores televidentes, que una persona que recibe 300.000 pesos y que necesitaba de los ingresos de su hijo para sostener su hogar, para poder alimentarse, para poderse vestir, para poder tener su salud, para tener una vida digna, cómo poder advertir que con 300.000 pesos no dependía del hijo? Claro. Y estos fondos privados niegan. Siempre llegan. Claro. Antes de irnos a ese segundo bloque de comerciales del doctor Alejandro, doctora Diana, entonces le recomendamos a nuestros televidentes, por favor, hacer revisar todos los actos administrativos que expidan los fondos privados. Claro que sí. O colpensiones en el sector público. Toda resolución que emitan a través de sus departamentos, atendiendo una solicitud de una prestación económica, bien sea la indemnización, la pensión, cualquier cosa, no se queden con eso nada más. Háganla revisar, para eso están ustedes, para que revisen, para que los aconsejen, para que miren si hay otras salidas diferentes, porque muchas veces, como dice el doctor Alejandro, nos quedamos con la... me negaron y salimos renegando, nos quedamos todo el tiempo renegando y no volvemos. Vamos a este corte de mensaje institucional y regresamos nuevamente para el último bloque, doctor Alejandro, doctora Diana. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind. Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Regresamos nuevamente desde el canal comunitario, su programa en Derecho con los abogados Diana Morales Willes, doctor Alejandro Uribe Tangarife. Recordemos que son abogados que fueron jueces de la República, de manera que estamos hablando con personas que tienen ese conocimiento y esa experiencia en materia laboral y en materia de seguridad social. Por ahí nos contó el doctor Alejandro que estuvo en Amalfi en sus primeros años como juez promiscuo, municipal, duro trabajo, donde le toca ver de todo, menos mal ahora se están
más enfocado a la seguridad social y a lo Sí, laboral. Ya nos especializamos en esta área. En lo laboral y en la seguridad social. Doctora Diana, el doctor Alejandro ahorita nos hablaba sobre los requisitos para la pensión de sobrevivientes. Muy parecidos, que diría yo, idénticos a los de la pensión por muerte, pensión por invalidez en origen común también. Resulta que los fondos privados no manejan semanas como lo manejamos en el sector público. Entonces, mucha gente tiene la confusión. Mucha gente dice, yo tengo en el fondo privado tantos años, ¿cierto? Pero también ha dicho la Corte Constitucional en algunas sentencias que he podido mirar por ahí, en algunos fallos que han salido de los juzgados porque han tenido que llegar a instancia judicial, que no necesariamente el año lo aplicamos como nosotros decimos acá. 50 semanas, antes dicen un año, más o menos un año, pero sabemos que trae 62 y por el calendario a veces trae mucho más de las 62 semanitas, trae unos días más. Eso también es un óbice para que ustedes revisen esos casos. Sí, nosotros incluso en demandas hemos solicitado que se tenga en cuenta el año no de 360 días, sino de 365, para que entonces la persona entonces pueda cumplir como con los requisitos de las semanas. No sé si eso era a lo que se refería, Sí. ¿cierto? Porque como tal, un año de cotizaciones son 54.4, ¿cierto? Ajá. 51.4, ¿cierto? 51.4 semanas. Exactamente, Pero que les sobran entonces 4 días. les sobran unos días, pero sí, entonces tratamos incluso de que no se tenga en cuenta el mes de 30, sino de los meses que son de 31 días, que se tengan también en cuenta 31 días, para tratar ahí como de llegar a las 50 semanas, ¿cierto? Entonces, y también las moras, el no afiliación o no pago de una cotización por parte del empleador. Entonces es primero determinar si la persona sí causó el derecho o no, con la norma vigente o con las normas anteriores, como le indicó el doctor Alejandro, y después en segundo término mira la calidad de beneficiarios. Doctor Alejandro, ya causó el derecho, ya se tienen las 50 semanas en los últimos 3 años, ya se salvaron todos los obstáculos, no hay ningún problema. ¿Quiénes son los beneficiarios y qué deben acreditar? Recordémosle a los televidentes. Entonces, en primer lugar, León Fabio, tenemos que mirar si el causante, aquella persona que falleció, habiendo dejado acreditado el requisito de las semanas de cotización, tenía beneficiarios, ¿sí? Entonces, en primer lugar, verificamos si esta persona tenía hijos, si tenía cónyuge o compañera permanente. Aquí ya nosotros hemos tenido muchos casos y a la judicatura ha llegado ya múltiples casos donde se pide por compañero, pues ya por el tema pues de que ya ha manejado la Corte Constitucional, de cuestión de la igualdad, un hombre fallece y si tenía a su compañero, acá él puede reclamar la pensión de sobreviviente, no hay ningún problema. Lo mismo si fallece una señora y tenía a su compañera permanente y eso se puede acreditar, tiene derecho a la pensión, ¿cierto? Entonces, verificamos si existe cónyuge o compañero, compañera permanente, verificamos también si existen hijos y verificamos si no existen estos dos, si existen hermanos, ¿cierto? Si existen hermanos que fueran inválidos y que dependieran económicamente de ese causante. Antes de verificar si hay hermanos, también debemos verificar si existían los padres, que también debemos verificar que dependieran económicamente de aquel causante. ¿Y los hijos hasta qué edad? Los hijos, entonces, dice la norma que hasta los 25 años, siempre y cuando se acrediten estudios. Hasta los 18 sin estudio. Hasta los 18 si no se acreditan estudios y hasta los 25 años si se acreditan estudios. Doctora Diana, y en el tema de la compañero o compañera permanente, existe algo que también hace poco, o no pues tan nuevo, pero sí que lo trae la nueva jurisprudencia, es porque siempre se hablaba antes de la ley 100 de la esposa o la compañera, pero entendiendo de que si tenía esposa no podía tener compañera o viceversa. Ahora la ley también habla de que la esposa y la compañera pueden tener el mismo derecho, o el mismo no, pero tienen derecho a reclamar. No, ese es un tema muy común y se presentan demasiadas reclamaciones donde muere un causante y encontramos dos compañeras, la cónyuge, ¿cierto? Todas reclamando porque consideran que son beneficiarias. Entonces, en este momento, la norma prevé que la que haya convivido con el causante los últimos 5 años es la que tiene derecho a la pensión, ¿cierto? Pero resulta que ese causante vivía con una compañera los últimos 5 años
y se había separado de hecho, No con papeles. exactamente, de su cónyuge con quien se casó, ¿cierto? Teniendo o no habiendo tenido hijos, y vivió 5 años en cualquier tiempo y no estaban conviviendo al momento de la muerte del causante, ¿cierto? Esa cónyuge tiene derecho a reclamar la pensión y le corresponderá un porcentaje en proporción al tiempo que haya convivido con ese afiliado o con ese pensionado, ¿cierto? Entonces ahí tendremos que entrar a revisar cuánto tiempo convivió con una, cuánto tiempo convivió con la otra, si les toca por partes iguales o en qué porcentaje les toca. Pero, por ejemplo, una cónyuge muchas veces se quedan quietecitas y no reclaman porque ya no estaban viviendo con él. Pero entonces las invitamos también a que nos consulten porque podrían tener derecho a una proporción de la pensión, a una porción de la pensión. Incluso, doctor Alejandro, muchas veces le dicen a uno, no, es que se la dieron a la compañera. A la moza. La dieron a la compañera, la dieron a la moza, como decimos los países, ¿sí? Como dicen ahora que esposa y moza es la misma cosa, para el sistema sí, para el sistema de salud. Para el sistema de seguridad social sí. Se la dieron a ella, y yo que lo lidié tantos años y que me dejó y que nunca nos separamos, después de que ya la hayan otorgado 2, 3 años, la morcita cobrando, la compañera permanente cobrando, puede entrar a reclamar. Claro que sí, claro que sí. Este tema de los beneficiarios, León Fabio, yo creo que nos da para otro programa. Pero, en resumidas cuentas, claro que esa cónyuge puede reclamar. La Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral a partir del 2011, por allá en una sentencia también que marcó pues como algo muy significativo para nosotros los abogados litigantes en esta área, dijo que si el vínculo matrimonial de ese causante con el beneficiario o la beneficiaria no se ha roto, si se puede acreditar 5 años de convivencia en cualquier época, esa persona podría tener derecho a esa prestación de sobrevivientes. En un porcentaje, pero tenía derecho. En un porcentaje, como lo O en indica la todo doctora si no había Diana, o en compañera. todo si no había compañera. Ah, claro. Claro, entonces, la persona falleció en el 2018. Verificamos, ¿existe compañera? Sí, le reconocieron la pensión a la compañera en un 100%, como usted lo indica. Pero nos llega a la oficina una señora diciendo, vea, es que yo con él viví 20 años. Antes de él iniciar la convivencia con esa persona a la que le reconocieron, yo viví con él 20 años. ¿Ustedes fueron casados? Sí, nosotros nos casamos. ¿Por la iglesia? Sí. ¿Ustedes se habían divorciado? No, para nada. Nos habíamos separado de bienes. El hecho de que la persona se haya separado de bienes no significa que el vínculo matrimonial como tal se haya roto. ¿Cómo se rompe el vínculo matrimonial? Con la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, ¿sí? Y que se encuentre registrado pues en su registro civil, ¿sí? Entonces, si ese vínculo matrimonial estaba vigente porque no se había hecho ese divorcio, si podemos acreditar que esa cónyuge vivió más de 5 años con el causante, podemos entrar a reclamar. Así ya la compañera le hayan reconocido. Todo esto que nos acabó el tiempo, doctora Alejandro, como dice la doctora Diana, todo eso es tema de otro programa porque casos especiales y específicos de compañeras, compañeros permanentes, de hijos, padres, de hijos, de dependencia absoluta, de hermanos inválidos, que tienen que estar calificados, bueno, en fin. Y quien califica, eso da para otro todo programa, eso, hacemos, sí. Vamos a hacer de una vez el compromiso de que tendremos el programa siguiente de todo ese tema, doctora Diana. No nos despedimos sin antes que usted nos recuerde nuevamente donde los televidentes pueden contactarlos para que todos esos casos, yo sé que a cada uno de los televidentes, los casos que aquí comentamos le va a caer o a un vecino, a un amigo o a un familiar, donde pueden ellos ampliar información y contactarlos a ustedes. Claro que sí, León Fabio. Bueno, me despido y les recuerdo nuestra dirección para que nos visiten, les analizaremos a cada uno su caso, miraremos a qué tiene derecho. Les recordamos nuestra oficina, está ubicada en la carrera 49, número 5058, oficina 310, edificio San Fernando. Esto es por todo Junín, antes del edificio Coltejer, es muy fácil de llegar. El teléfono fijo de la oficina es el 251-8424 y el de la mío personal, el que me pueden escribir también al WhatsApp y solicitar las citas por ahí, si de pronto no les puedo contestar, es el 313-768-8690 y el doctor Alejandro les indicará 313-768-8690. Muchas gracias, doctora Diana. Doctor Alejandro, también nos despedimos. Bueno, muchas gracias a usted, León Fabio, a todos los televidentes. Recordarles que
nos pueden contactar en cualquier momento. La idea es que nos llamen a la oficina, pueden agendar entonces la cita con nuestra compañera que allá se mantiene en la oficina. Estamos prestos a colaborarles sobre todo en este tema de derecho laboral y seguridad social. Mi número personal, también donde me pueden comunicar a través del WhatsApp, es el 311-627-3946. Específicamente, León Fabio, les recuerdo que en este municipio de Amagá, a través de todos mis familiares, también pueden tener pues como a disposición las tarjetas o la información de la doctora Diana y mía, tanto en la carnicería La Bonita con John Jairo Tangarife, como con Guillermo Tangarife en el almacén Medias y Medias. O Agropecuaria La Bonita. O Agropecuaria La Bonita con Elizabeth. Allí entonces nos pueden ubicar, estamos prestos entonces a servirle y claro que sí, es un compromiso para que este año sigamos haciendo nuevamente estos programas y ojalá que sea próximamente que hagamos el tema de los beneficiarios de la pensión de sobrevivir. Muchas gracias al canal comunitario Amagá Televisión, a los técnicos, a Edwin y a Gabriel en la consola, a los televidentes por permitirnos entrar a sus hogares con estos espacios. Yo sé que algún día, si no es ahora, más adelante todo ese tema nos va a servir y todo lo que aquí aprendamos con ustedes, doctor Alejandro, doctora Diana, es de gran utilidad para nuestros televidentes. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.